exacto. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema tan interesante que es análisis dimensional y similitud, que tiene dos partes, imaginativamente análisis dimensional la primera, similitud la segunda. Es decir, se trata de la elaboración de modelos matemáticos y su calibración en laboratorio mediante un modelo físico a escala reducida. Por lo tanto, este es un tema muy interesante y muy esquivo, ¿no? La bibliografía no lo trata mucho, no se expone mucho, se habla mucho de calibrar modelos y mucha de la gente que habla de cómo calibrar modelos no sabe lo que es calibrar y no sabe qué es hacer un modelo. Así que hoy van a aprender a hacer un modelo matemático elemental y a calibrarlo. Arranquemos entonces con la parte de la similitud, después vamos al análisis dimensional y después volvemos a unificar ambas juntas. Les presento la ciudad de Shanghái. Y ustedes dirán, ¿qué corno tiene que ver la ciudad de Shanghái con lo que estamos tratando? Bueno, acá les presento otra ciudad de Shanghái en miniatura. Fíjense que acá hay un señor que está parado, aquí atrás, para que tengan entonces una idea de que todo esto es en escala absolutamente reducida, con barquitos, con edificios, con todo. ¿Cuál es la finalidad de esta maqueta? La finalidad es reproducir la acción del viento en los edificios, la acción del agua en los terraplenes. Es decir, este modelo físico tiene como finalidad la calibración de varios modelos matemáticos que mandó a elaborar la ciudad de Shanghái. Esto no es barato, por supuesto, entonces fíjense que la importancia de un modelo físico es muy grande, ya que ajusta, habilita, avala al modelo matemático. Veamos entonces cuál es la naturaleza del problema y por qué estos modelos y por qué su calibración en modelos físicos a escala reducida. El tema es el siguiente. Imagínense que ustedes tienen que generar una ecuación, un algoritmo que vincule el caudal, la velocidad, el diámetro de esta máquina trombótica. ¿Cómo hacen? La reproducen y prueban con un determinado caudal distintas velocidades, fijan el caudal y velocidad y prueban con distintos diámetros, fijan el diámetro, etc. Y para cada una de todas esas combinaciones fabrican un aparato como este. Imagínense la cantidad de plata que significaría entonces proceder de esa manera. Es decir, una experimentación costosísima, debido a que para cambiar el diámetro hay que hacer todo de vuelta con otro diámetro. Supongamos que después de toda esa elaboración y ese gasto enorme de plata y de tiempo, se llega a una relación funcional entre las variables en juego. La relación funcional es una suerte de función. Voy a sacar este cartel negro que me molesta. Y esa relación funcional completa, supongan, puse cualquier verdura, supongan que es esta. Es decir, que el caudal depende de la velocidad del diámetro al cuadrado, todo dividido 21,22. Eso es una ecuación empírica a la cual se va ajustando a medida que se va experimentando hasta que se llega a una forma adecuada. Bueno, esto es un camino inviable por lo reiterativo, por lo caro y por lo largo. Existe otro camino, que es el que vamos a estudiar hoy, mucho más interesante, que es el siguiente: aplicar el análisis dimensional, que es la modelación matemática en un escritorio, sin moverse de un escritorio, y permite establecer una relación funcional que será la que vemos allí. Es decir, se puede llegar a eso sin gastar un peso, sin salir a la calle, sin moverse del escritorio. Lo único que no se puede es determinar cuál es la constante.
Entonces, si establecemos un modelo matemático que establezca la relación funcional entre las variables, podremos calibrar el modelo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir encontrar la constante. Entonces, con una experimentación mínima, barata, elemental, probamos en un modelo físico, es decir, una suerte de maqueta que representa al fenómeno que queremos vincular con la ecuación que estamos calibrando, que es el modelo, y con una mínima experimentación de poco tiempo y barata, llegamos a establecer el valor de la constante. Establecer el valor de esa constante se llama calibrar el modelo. Para calibrar el modelo, fabricamos una maqueta a escala reducida y damos con la constante. Entonces, la vía del modelo matemático mediante el análisis funcional y la calibración de la constante resulta mucho más eficiente, más barata y más rápida que una experimentación completa, que resulta mucho más cara. Entonces, aquí tenemos dos cosas que estudiar. ¿Qué es el análisis dimensional? ¿Cómo hacemos para encontrar una relación funcional entre las variables con un modelo matemático? ¿Y con qué criterio construimos el modelo físico, o sea, la maqueta, en escala reducida? ¿Está bien? Veamos entonces algunos ejemplos de modelos físicos como este de la ciudad de Shanghái. Este, por ejemplo, estos son modelos que intentan imitar a objetos grandes. Imagínense que nosotros querramos analizar qué pasa con un avión como este si se cae y se estrella. Entonces necesitamos, por ejemplo, 12 pruebas. Entonces rompemos 12 aviones de estos. Eso es inviable. Trabajamos con modelos a escala reducida por razones obvias. Entonces, si este es nuestro prototipo que tenemos que imitar, lo haremos con un modelo que será una escala reducida puesto en un túnel de viento. Atrás hay un ventilador y entonces el ventilador funcionará como el viento en la realidad. El avión es blanco y el otro está pintado de dorado. ¿Tiene alguna incidencia eso? Las ruedas del modelo son de madera. Las ruedas del avión en serio son de goma. ¿Tiene alguna importancia? Bueno, ¿qué cosas tiene que cumplir entonces el modelo para ser modelo del prototipo? En primer lugar, no es modelo de prototipo, no es modelo de un avión, no es un avioncito modelo de un avión. Es un avión rodeado de viento que intenta imitar al avión verdadero rodeado de viento. Imita las circunstancias. Esto es mecánica de los fluidos. Imita el aire que rodea al avión, más que al avión mismo. Entonces, las características del aire alrededor del avión prototípico tienen que ser las mismas que las características del aire alrededor del modelo. Repito, lo que están viendo allí no es un avioncito, es un avioncito con su viento. Acá tienen un modelo de otro avión puesto en el túnel de aire, en el túnel de viento. Este bicharraco de la NASA que anda a saber lo que es, a este. Un vertedero, esto es una obra hidroeléctrica. Lo que ven acá son las compuertas del vertedero, que ya conocen. Entonces, ¿cómo generamos un elemento que permita visualizar la corriente y su interacción con la estructura? Bueno, construimos un modelo en escala reducida. ¿Qué estamos modelando? Fíjense que las compuertas del modelo están pintadas de blanco, las compuertas del prototipo están pintadas de verde. ¿Eso tiene alguna incidencia? No, porque lo que estamos imitando no es el vertedero vacío, estamos imitando el agua.
el daño, la acción que el agua produce en el vertedero del prototipo tiene que estar limitada por el daño o la acción que produce el agua en el vertedero del modelo. Estamos representando en escala reducida un fluido interactuando con un elemento físico, no el elemento físico solo. Acá tienen otra rápida de otro vertedero que se puede imitar en un canal de vidrio. Entonces, el número de Fruit, por ejemplo, el número de Reynolds, por ejemplo, en un punto del prototipo tiene que ser igual al número de Reynolds en el mismo punto en el modelo. Si no, no está funcionando como modelo de ese prototipo. Acá tienen el vertedero de la presa de Salto Grande y este es un modelo físico en escala vidriada. Acá tenemos un puente y el puente está modelado en la foto de arriba porque el objetivo es estudiar la socavación que hace el agua en el pilar que ustedes ven allí medio separado. Acá tienen otro caso de otro vertedero. Fíjense que este es de madera. Bueno, lo que se busca es imitar el funcionamiento del agua, de la cola de novia, como ven allí, y no de la estructura sola. Este es Yacyretá, el vertedero de Yacyretá con una crecida full, y este es un modelo físico, en un canal vidriado sumamente barato. Bueno, no solo, este es el canal de Panamá. Fíjense que el canal de Panamá dividió a la industria de la navegación en dos, los que cabían por el canal de Panamá, o los nuevos barcos más anchos que el canal de Panamá, que se llaman Trans-Panamá, que ya no entraron más, tienen que ir a dar la vuelta por el Cabo de Hornos. Bueno, se construyó un nuevo canal más ancho para que puedan pasar por allí los Trans-Panamá. Y de paso, generaron un aprovechamiento de agua potable, de agua. Ustedes saben que el canal de Panamá se nutre de agua dulce y se pierde en el mar. Para cada pasaje de barco se carga de agua dulce. En este caso van a permitir reciclar el agua muchas más veces que antes y fundamentalmente aumentar el ancho. Bueno, lo que ven allí es el modelo físico. Para calibrar el modelo matemático del canal de Panamá se ha contratado a una compañía francesa para que haga el modelo físico del nuevo canal. Este es el embalse de Itaipú. Ahí tienen la presa. Esta es la central. Este es el vertedero. Esta es la central de cada lado. Y esta cara grandota que ven acá y esta otra cara grandota es el reflejo de una gente que está mirando todo esto. Acá está la gente, ¿ven? O sea que lo que yo les estaba mostrando recién era una maqueta. Esa maqueta le permite al visitante tener una visión completa del aprovechamiento, pero fundamentalmente se ha utilizado como modelo físico para distintos ensayos. Aquí tienen otro modelo, un laboratorio para el modelaje físico. Esto es una escala de peces. Esta es el modelo físico. A ver, disculpen que se me armó la podrida acá con... Che, ¿se callan un poco? Tengo 2 de 8 yo. Cuando a veces se arma feo. Pero parece que se calmó. Bueno, esta es la turbina de Salto Grande. Y esto a la izquierda es un modelo en escala reducida. Esta es la maqueta de Itaipú. Fíjense cómo
esta maqueta en escala reducida permite ver la tubería forzada. Aquí se llena de carteles negros esto. La tubería forzada. Esta es la casa de máquinas. Esta cosa brillante aquí dorada es la turbina. Este es el piso de las turbinas, el puente grúa, el piso de los transformadores, el canal de restitución al agua. Y estas son toallas y papeles de una estantería, para que vean entonces que todo esto está puesto en un local, ¿ven? Con estantes y qué sé yo. Los modelos a escala reducida no necesariamente son una cosa enorme, por más que estén imitando a una cosa enorme. Bueno, el flujo alrededor de los vehículos se prueba en autitos en escala reducida en túneles de viento. Salvo Ferrari. Ferrari tiene ese túnel de viento que ven allí y pone los autos como vienen, los rompe, etcétera, a escala normal. Porque a Ferrari le sobra la guita. Pero a otras compañías no, y ponen autos modelados en escala menor. Los barcos también tienen sus modelos para analizar la incidencia del viento en ciertos aspectos. Este barco, por ejemplo, tendrá que tener sus cuidados en el diseño y eso requiere su modelación en modelos en escala reducida. Nuevamente, ese barquito no está imitando el barco solamente, sino la interacción con el fluido. Este es un canal de oleaje en España, en un instituto que se llama CEDEX, donde se prueba con olas artificiales y barquitos a escalas reducidas para imitar la incidencia del efecto de las olas en los barcos de escala real. En el subsuelo de Paseo Colón, en la Facultad de Ingeniería, está este canal que también tiene oleaje automático y estos son los barquitos en escala reducida que se usan para los ensayos. Los edificios también requieren su estudio por el flujo alrededor de ellos. Entonces se construye el edificio, se le afecta de un viento con los ventiladores y se estudia la reacción del mismo. ¿Qué le pasa a un edificio tan alto? Le pasa todo eso que ven ahí arriba. Vibraciones, percepción de movimientos, esfuerzos, deformaciones, todas cosas que no se pueden calcular. Un edificio de 20 pisos, un día de viento fuerte en Buenos Aires, oscila 2 metros. Entonces la gente que está viviendo ahí se bambolea 2 metros para acá, 2 metros para allá, y no sabe por qué se marea. Entonces hay muchos efectos indeseables que se detectan en los modelos físicos en el túnel de viento. Bueno, estos son laboratorios sedes en España que están disponibles para la construcción de muchos modelos de todo tipo. Y este es el laboratorio que está en Ezeiza. Esta, por ejemplo, es una escala de peces. Los peces suben la corriente y van trepando, saltando, van trepando esta escalera y así superan obstáculos que ocurren en los cauces de los ríos, como las presas. Ahí tienen un vertedero, también un modelo físico. Y este tipo que está haciendo, imitando con este puente de juguete un puente verdadero, está imitando el efecto del viento. El viento produce consecuencias probablemente nefastas cuando hace vibrar los tensores. Entonces este es un modelo físico que reproduce la acción del viento en los tensores del prototipo. Bueno, existen también modelos grandes cuando el prototipo es pequeño,
que no viene al caso mencionar. Bueno, muy bien. Hemos visto entonces un pantallazo de modelos físicos, que es divertido. Vamos ahora a abordar el análisis dimensional. Luego vamos a abordar el modelaje físico en escala reducida en la parte central del tema, que es la parte matemática, y después vamos a unir las dos cosas en un ejemplo. Bueno, en la justificación entonces ya la dije, pero la menciono una vez más. Supongan que ustedes tengan que modelar la relación funcional entre varias variables, como ser la altura de apertura de una compuerta, el diámetro de la compuerta, la diferencia de presiones, el caudal. Bueno, entonces ustedes grafican, por ejemplo, delta P en función de la velocidad, prueban esto en un taller para distintos diámetros y grafican. Después pueden variar otra variable, por ejemplo, variar la altura de la compuerta para distintos delta P y distintas velocidades. Vayan haciendo cuenta de lo que vale hacer todo esto, ¿no? Después pueden variar otra característica del fluido o del modelo en sí, por ejemplo, la viscosidad. Y seguir gastando plata hasta lograr una relación funcional. O pueden aplicar el análisis dimensional, como vimos en la introducción. El análisis dimensional requiere el conocimiento de un teorema que se llama teorema Pi de Buckingham. Lo que hace el teorema Pi de Buckingham es tomar una función explícita de las variables a relacionar, como esta. Podría yo poner el láser acá, ¿no? un puntero mejor. A ver, vamos a poner un puntero láser. Entonces, estaba diciendo yo, sí, que tenemos ciertas variables que relacionar con una fórmula. Por ejemplo, la densidad, la velocidad, el caudal, el diámetro, las que yo quiera poner acá. Si ponemos una función explícita, vamos a aplicar el teorema Buckingham para convertir esta función explícita de las variables en una función explícita de otras variables llamadas números pi. Entonces, cuando logramos convertir la función explícita en la función de los números pi, a partir de los números pi vamos a sacar conclusiones muy interesantes. Mientras yo explique esto en forma teórica es un poco confuso, pero cuando yo haga un ejercicio van a ver qué fácil que es. Supongan que logramos entonces convertir una función explícita de varias variables en una función explícita de números pi como la que está acá. La función explícita tiene que ser igual a 0 y esta otra también. Con lo cual vamos a poder despejar cualquiera de los números pi en función de los demás y ese va a ser nuestro modelo matemático. ¿Cuáles son las dimensiones que tienen lugar en las variables en juego en la mecánica de los fluidos? Fíjense que con la longitud, el tiempo y la masa armamos todas las unidades de todo lo demás. La fuerza, por ejemplo, será masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Y así siguiendo, cada una de las variables tendrá una unidad que se puede armar con una combinación de masa, longitud y tiempo. Sigo y van a ver que la lista es larga. ¿Cómo se mide la presión? Como una unidad de masa dividido longitud y tiempo al cuadrado. La tensión de corte, masa, longitud y tiempo al cuadrado. Y si seguimos viendo entonces, vamos a ver que todas las variables en juego en la mecánica de los fluidos tienen unidades que se pueden expresar como una combinación de masa, tiempo y longitud. Por lo tanto, las dimensiones necesarias
para establecer las unidades son 3. ¿Cuándo aplicamos entonces el análisis dimensional? Cuando las ecuaciones teóricas no alcanzaron desarrollo suficiente, cuando las condiciones de borde no se pueden especificar apropiadamente, y cuando caemos en la cuenta de lo costoso que es generar una relación funcional entre variables, de otra manera que no sea con el análisis dimensional. El teorema Pi de Buckingham entonces toma la función entre las variables en forma explícita, la convierte en una relación de números llamados números pi, y luego permite encontrar cada número pi en función de los demás. Probemos entonces con un ejemplo. Consideremos una torre de acero de 30 metros de alto y queremos determinar la frecuencia de resonancia de esa estructura para un viento de 100 km por hora. Repito, tenemos que estudiar cuál es la frecuencia de resonancia de una estructura de acero de 30 metros de altura para un viento de 100 km por hora. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el análisis dimensional, para lo cual establecemos cuáles son las variables en juego. ¿Cuáles son las variables en juego? Pues las que varían. Entonces yo escribo aquí en amarillo las distintas variables que voy a tener en cuenta. Se supone que el aire puede cambiar de densidad del invierno al verano, lo tomo como una variable. La longitud la puedo tomar como una variable para aplicar este mismo razonamiento a torres un poco más altas o un poco más bajas. La gravedad, por ejemplo, la tomo como variable, no, porque la torre va a estar siempre en el mismo lugar. Entonces las variables que vayan a ser variables las tomo en cuenta para el modelo, las que no, no. Bien, establecí entonces una serie de variables que van a formar parte del modelo. ¿Qué hago ahora? Bueno, seguimos. Se me trabó el control. Entonces hemos establecido todas las variables que queremos que formen parte del modelo, porque supuestamente queremos que el modelo esté preparado para un cambio de alguna de ellas. Elegimos entonces la viscosidad, la frecuencia, la longitud, la densidad, el módulo de elasticidad volumétrico y la velocidad. Entonces con eso preparamos el modelo en escala reducida, pero previamente tenemos que preparar el modelo matemático. Ahí tenemos la función explícita, que es esta que está acá. F de mu F L E rho B igual a 0 es el primer paso del modelo matemático. Ahí sí está entonces una función que incluye a todas las variables explícitas del modelo. Muy bien. Entonces, si le llamamos K a la productoria de todas las variables en juego, y estas son las dimensiones de cada una de las unidades, ¿no es cierto?, de cada una de las variables. Si reemplazamos cada variable por su dimensión, es decir, si ese productorio de variables de acá, la función de todas ellas da 0, entonces vamos a reemplazar de esta manera las variables por sus unidades. Es decir, vamos a poner ahora en vez de mu,
viscosidad. Acá tengo otro cartelote negro, lo voy a sacar a miércoles. Acá está. En vez de mu, vamos a poner la unidad de mu. Entonces vamos a poner, a reemplazar cada una de las variables involucradas en el modelo por su dimensión, por su unidad. La productoria de todas las unidades tiene que dar 0. Vamos a ver si da. Disculpa, ¿qué Esto lo significa podemos ese menos multiplicar. 2? Esas cosas que pusiste en potencia arriba. ¿Perdón? Las potencias que pusiste arriba en la función f, que está entre paréntesis, lo que está en gris, ¿qué significaría? Ah, sí, sí. Ahora te lo cuento. El asunto es el siguiente. Fíjense que simplificando en esta ecuación de abajo, da 1. Da 1 porque se ha logrado la unidad, la homogeneidad dimensional. ¿Cómo logramos la homogeneidad dimensional? La logramos de la siguiente manera. Tomamos la productoria de las variables en juego que está acá y a la función implícita que construimos con ella nos permitimos la libertad de elevar a cada una de las variables a un exponente determinado, con la finalidad de lograr esta unidad dimensional. Es viable elevar cada una de las variables a un número cualquiera, de cualquier signo, es válida invertirlas, es válida cualquier cosa que no le modifique la unidad. Lo importante es la unidad y no el valor en sí. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos la viscosidad por menos 2, la frecuencia por menos 1, la longitud al cubo, vamos a alterar la relación real entre las variables, pero vamos a construir una función que representa homogeneidad dimensional porque esta productoria da 1, o sea, sin unidades. Estas son entonces las variables. Se las colocamos por prueba y error, ¿no es cierto?, a las variables en sí. Esto da lugar a esta productoria de unidades al establecer la unidad de cada uno y al reemplazar la productoria por los cuadraditos estos que indica igualdad, simplificamos y esto da 1. Eso es teóricamente entonces lo que requiere el teorema de Buckingham. Vamos a ver cómo se hace esto en la práctica, que es mucho más sencillo de entender y mucho más rápido. Lo que hacemos entonces es lo siguiente. Planteamos nuestra función explícita con las variables en juego y ahora proponemos los exponentes. Una vez que dimos con el hecho de que la función es igual a 0, tenemos terminado el modelo físico, el modelo matemático. Queda la parte del modelaje físico que vamos a ver después. Aquí no hay teorema de Buckingham, aquí pusimos los coeficientes a ojo. Como eso es difícil de darse cuenta, utilicemos ahora el teorema de Buckingham, creo que para este caso. A ver, déjenme ver. Este lo dejamos para después. Vamos a ver el próximo, que es más completo. Ahí está. Este es un caño, y en el caño aparecen varias variables. La primera variable es la diferencia de presión. La segunda variable es... Esperen que me estoy peleando con un cartel negro que aparece acá. Tendría que sacarlo yo de acá. Ahí está. La segunda variable es la viscosidad del fluido. La tercera variable es la longitud del caño. La otra es el diámetro, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Diámetro, longitud, viscosidad,
caudal y presión. Por lo tanto, vamos a construir nuestra función explícita de la siguiente manera. Vamos a ver que el caudal hasta el cartel este que no me deja ver. Lo que estamos construyendo ahora entonces es una enumeración de las variables en juego. El caudal, la diferencia de presión por unidad de longitud, el diámetro, la viscosidad. Esas son las variables en juego. Vamos a determinar entonces los números pi. ¿Cuántos son los números pi? Y los números pi los determinamos sobre la base de cuántos parámetros tenemos que establecer. Entonces, estas son los parámetros: caudal, cambio de presión por unidad de longitud, diámetro y viscosidad. ¿Cuántas dimensiones tenemos? 3. Dijimos que teníamos masa, gravedad y longitud. ¿Y cuántas variables en juego hay ahí? Entonces, restando, vamos a ver cuántos son los números pi. El número de variables en juego menos el número de dimensiones para construir esas variables nos dice cuántos números pi tiene que tener el modelo. Entonces ahí tenemos cómo me molestan estos carteles negros, me corren por todo, no logro adivinar dónde va a venir el nuevo cuadro. Planteamos la función explícita del pi1 igual a 0. Y este es nuestro primer número pi. Comenzamos entonces con una variable cualquiera, como ser, por ejemplo, el caudal, y lo elevamos a una constante x1 que no conocemos. Luego viene la siguiente variable, que será la que nosotros querramos poner, y esa variable será, por ejemplo, el cambio de presión por unidad de longitud, que elevamos a otro exponente. Luego vendrá el diámetro elevado a la z1, y luego vendrá mu, que es el término independiente. Entonces no salgan corriendo a comprarse ropa para vestir a las variables. Elevamos las variables a x1, y1, z1, hasta la última, que no merece ninguna elevación. Ese es entonces pi1, el primer número pi. Bien, ¿qué más? Bueno, ¿qué hora es? Las 8. Bien. Entonces aquí tenemos el primer número pi. Caudal a la x1, delta p sobre L a la i1, diámetro a la z1 por viscosidad. Ahora eso, ¿cómo lo podemos expresar con las unidades correspondientes? Pusimos la unidad del caudal, longitud al cubo por tiempo a la menos 1. Acá viene el caudal, las unidades de delta p sobre L. Acá vienen las unidades del diámetro, que es longitud, y acá las unidades de la viscosidad, elevadas cada una como corresponde a las nuevas variables. Y ahora hacemos extensivo el beneficio, digamos. Bueno, no es necesario aplicar este método, ¿no? Hacemos lo siguiente: las unidades del caudal, que están acá, las unidades de la presión, del diámetro y de la viscosidad, tendrán que cumplir con la homogeneidad dimensional, o sea que la productoria de las variables tiene que dar 1. Por lo tanto, construimos 3 ecuaciones con 3 incógnitas para despejar las incógnitas i1, z1 y x1, de modo tal que se cumpla el condicionamiento de la homogeneidad dimensional.
hagámoslo en vez de hablar tanto, y veamos que en la longitud tenemos entonces los siguientes exponentes. Aquí está la longitud elevada al cubo y a su vez elevado a la x1, la longitud elevado a la menos 2 y de ahí elevado a la y1, la longitud elevada a la z1 y la longitud elevada a la menos 1. Escribimos entonces los exponentes, eso dará 0, y aquí tenemos en longitud, tenemos 3 veces L elevado todo a la x1, por eso 3x1. Luego menos 2 L por Z, acá está. Después viene en L la longitud elevado a la Z1, queda Z1, y acá la longitud está elevada a la menos 1, queda menos 1. Y acá podemos despejar entonces esas ecuaciones, podemos despejar cuáles son las incógnitas que están en juego. Estos carteles, ¿cómo los saco? Aparecen uno blanco y dos negros. Andate, cartel. Ahí está, se fue. Bueno, entonces tenemos así un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas en celeste, del cual podemos calcular, despejar las incógnitas correspondientes, que son estas 3. Por lo tanto, esas incógnitas las ponemos arriba de la primera versión del modelo. Reemplazamos entonces x1 que está acá por 1 y así, y nos queda el modelo como corresponde. El modelo este dice entonces, otro cartel negro. El modelo dice entonces que el número pi1 es el caudal por el cambio de presión por longitud a la menos 1, por el diámetro a la menos 4, por la viscosidad. Esa es la relación funcional entre las variables sin movernos del escritorio. Este es el primer número pi. Entonces la función explícita del número pi es esta que escribo acá. Esta es la función explícita del número pi en su versión final. Esto quiere decir que podemos despejar de allí cualquiera de las variables. Por ejemplo, ordenamos un poco mejor las variables en sí y despejamos una cualquiera. Por ejemplo, esta. Este es un modelo determinando otras variables. Es decir, tomamos como K las variables de la función. Entonces, si despejamos de allí K, escribí, podemos despejar, por ejemplo, el caudal. ¿Cuánto vale el caudal en una estructura de suministro como esta? Vale el cambio de presión por unidad de longitud, por el diámetro de la menos 4, por K dividido mu. ¿Cómo determinamos K? K significa calibrar el modelo. ¿Cómo calibramos el modelo? En una escala reducida donde medimos las consecuencias que son el modelo y podemos eliminar K. Bueno, planteemos ahora otro caso con el mismo caño pero con otros datos. ¿Por qué otros datos? Porque esta vez tenemos pensado que estos datos varían. Entonces ponemos aquí un diámetro que va a ser variable, un delta P variable, una velocidad variable y un fluido variable. Por eso ponemos la densidad y la viscosidad. Ponemos también como posible variable acá abajo. Tengo el cartel negro que no me deja leer.
longitud. ¿Cuántas variables tenemos? Longitud, diámetro, velocidad, densidad, viscosidad. 1, 2 y cambio de presión. Por lo tanto, ¿cuál es la función implícita de todas ellas? Esta. No, estos son los resultados, perdón. La función implícita de todas ellas será una función que involucra todas las variables en juego. ¿Las variables en juego cuáles son? Las variables en juego son estas: diámetro, velocidad, densidad, viscosidad, delta P sobre L. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas dimensiones tenemos? 3. 5 menos 3, 2. Habrá 2 números pi. Por lo tanto, ¿cuántos números pi habrá? 2. Este será el pi 1. ¿Cómo hacemos para construir el pi 1? Armamos la productoria de todas las variables en juego, cada una elevada a un coeficiente. B a la x1, D a la y1, ρ a la b1, Bien, entonces escribimos así cada una de las variables elevada a un coeficiente, y la variable suelta, que es la viscosidad, de esta manera. Entonces ahora reemplazamos cada una de las variables por sus unidades. Esto es longitud sobre tiempo, el diámetro es longitud, la viscosidad, la densidad, perdón, la viscosidad. Este número pi entonces estará, para hacer una homogeneidad dimensional, igualado a las tres dimensiones básicas, longitud, tiempo y masa, elevadas a las 0. Con lo cual podemos plantear un sistema de ecuaciones como vimos recién. Para la longitud tenemos x1. ¿Dónde está x1? Vamos a señalarlo. x1 está acá. Para la longitud tendremos x1 más y1, que está acá, menos 3z1, menos 3z1, menos 1, menos 1, igual 0, porque esto estará igualado a mlt elevado a la 0. En la otra dimensión, que es el tiempo, tendremos el sistema de la siguiente ecuación: menos 1x1, que está acá, menos 1 acá, aquí está, igual a 0. Y la tercera ecuación está hecha con la masa. Z1, que está, ¿dónde está la masa? Acá. Z1, que está acá, y 1, que está acá, igual a 0. Así planteamos las tres ecuaciones, las resolvemos, y la solución es esta. Reemplazamos estos valores en verde acá en pi1, en x1, en y1, en z1, y aparece entonces el número pi1 en su versión final. ¿Está bien? Pi1 es la velocidad a la menos 1, el diámetro a la menos 1, la densidad a la menos 1 por viscosidad. Determinemos ahora el siguiente número, que es pi2. Ponemos la misma variable inicial, la misma variable que seguía y la misma, y ahora cambiamos la variable independiente. En vez de viscosidad ponemos delta P sobre L. Reemplazamos ahora la velocidad por su unidad, el diámetro por su unidad o su dimensión, la densidad, el cambio de presión por unidad de longitud. Elevamos ahora cada uno a un exponente distinto, x2 y 2z2, y planteamos una ecuación para la longitud,
que es esta que está acá, otra para el tiempo y otra para la masa. Entonces resolvemos el sistema. Vamos a ver, vivo peleándome con estos cartones negros. Aquí está, por ejemplo, para la longitud tendremos la longitud está elevada a la x2, por lo tanto acá está x2, acá la y2, sumamos y2, acá menos 3z2, menos 3z2, menos 2 acá, menos 2, igual a l a la 0, entonces ponemos 0. De estas tres ecuaciones con tres incógnitas, despejamos las incógnitas, las reemplazamos en la ecuación que está arriba del todo y nos queda el número pi así. Bueno, está claro cuántos números pi son, está claro cómo armamos el número pi, cómo armamos la ecuación de cada número pi. Sí, está claro. Bien, gracias. Entonces ahora volvemos a la ecuación madre de todo esto, que es la ecuación explícita, en función esta vez de los números pi, no de las variables. Cambiamos la función explícita de las variables por la función de los números pi. Entonces, fíjense que es válido cualquier manipulación del número pi siempre que no se cambie su condición de no tener unidades. En este caso lo dimos vuelta, lo podemos elevar al cuadrado, sacar la raíz cuadrada, sale cualquier cosa que no genere unidades. Al darlo vuelta, el número pi se convierte en el número de Reynolds. ¿Ven? Muy bien, así tenemos entonces la función explícita de este número, de la cual podemos despejar, por ejemplo, delta p sobre L. Pero para sacar la f de función, aparece entonces una constante. Mientras escribamos delta p sobre L es función de todo esto, está bien. Pero si queremos poner una igualdad, tenemos que poner una constante. Esta constante se determina en el laboratorio y determinar el valor de esa constante es calibrar el modelo. Por lo tanto, acá tenemos la relación funcional y en el laboratorio encontraremos la constante de calibración. Generemos ahora un modelo bien complicado para que ustedes vean lo interesante del análisis dimensional. Un modelo climático en donde influyan la velocidad, viscosidad, densidad, gravedad, constante de compresibilidad, tensión superficial, cambio de presión, longitud y dos longitudes relativas. Todas esas variables están en juego en el modelo. Y el modelo tiene que tener pendiente que cualquiera puede variar. ¿Cuántas dimensiones necesitamos para las unidades de todo esto? 3. ¿Cuántas variables hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menos 3 son 7 números pi. Planteemos entonces los 7 números pi. Primer número pi. ¿Cómo hago para sacar los carteles? Me tienen re podridos los carteles estos. A ver, ¿cómo hago para sacarlos? Si toco esto, ¿qué pasará? Este escondió. Y este, ¿cómo lo escondo? Así lo voy a poner acá chiquitito. Bueno, planteo el primer número pi, tomo una variable que es la velocidad elevada a la x1, la densidad elevada a la y1, la longitud elevada a la z1 y delta p la variable suelta. Los siguientes números pi los vamos a construir de la misma manera, pero vamos a ir cambiando los exponentes y vamos a ir cambiando la variable suelta. Por lo tanto, reemplazamos ahora cada variable por sus unidades. Entonces, tomamos la primera variable y su unidad es longitud tiempo de menos 1.
densidad lo cambiamos por masa sobre longitud al cubo. Y así cambiamos cada unidad, cada variable por su dimensión, por su unidad. Entonces ahora establecemos las tres ecuaciones, que son las siguientes. Para la longitud, para la masa, para la longitud, para el tiempo y para la masa. Entonces veamos para la longitud. La longitud está elevada a la x1, después a la menos 3 y 1, después a la z1, después a la menos 1 y del otro lado de la igualdad a 0. Para el tiempo, menos x1. Para el tiempo, menos x1, menos 2 igual 0. Está bien. Y para la masa, y1 más 1. Bueno, resolvemos el sistema de ecuaciones y reemplazamos arriba en pi1 y nos da el número pi1 con estas características. Este es el primer número adimensional. Bueno, ¿está claro hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, tomemos ahora el segundo número pi. Igual que antes, pero cambiamos los exponentes. Ahora es x2 y 2z2. Y sacamos delta p y ponemos gravedad. Planteamos entonces el reemplazo de cada variable por su dimensión y escribimos las tres ecuaciones. Para la longitud está elevada a la x2, después a la menos 3 y 2, después a la z2, después a la 1. Y ahí tenemos las tres ecuaciones cuyo resultado es este. Reemplazando el resultado en el número pi2 nos da esto. Veamos cuál es pi3. La misma ecuación, pero ahora la variable libre es la viscosidad y los exponentes son x3 y 3z3. Ponemos en reemplazo de cada variable su dimensión. Cambiamos por las correspondientes unidades a cada una de las variables. Planteamos las ecuaciones en longitud, en tiempo y en masa. Resolvemos el sistema. Reemplazamos en el número pi y el número pi se convierte en esto. Próximo número pi. Reemplazamos la variable libre por la tensión superficial. Cambiamos por sus respectivas unidades. Y armamos el sistema de ecuaciones, planteando la ecuación en la longitud, en el tiempo, en la densidad. Bien. Entonces ahora tenemos el sistema de las tres ecuaciones y la solución es esta. El número pi correspondiente es este. Pasamos al quinto. El quinto número pi se construye cambiando la unidad libre, la variable libre por k, que es el factor de compresibilidad. Cambiamos por sus dimensiones. Planteamos las ecuaciones correspondientes en la longitud, en el tiempo y en la masa. Resolvemos el sistema y reemplazamos en el número pi. Queda eso. El siguiente número pi es una longitud relativa. Bueno, ya es, porque ya no tiene unidades. Si ya no tiene unidades, no hay que buscar ningún número pi. El número pi es directamente la variable.
La finalidad del número pi es eliminar la variable de la unidad de las variables. El siguiente número pi es la otra relación de longitudes. Por lo tanto, hemos encontrado los números pi. La función explícita contenía todas las variables del modelo, se transforma ahora en esto. Esta es una función explícita de los números pi. Ahora analicemos cada uno de estos números en forma aislada, independientemente, y veamos que a cada número de estos lo podemos elevar al cuadrado, al cubo, invertir, hacer cualquier cosa, siempre y cuando no altere las unidades. Entonces, si hacemos eso, fíjense que el primer número pi, este y este han sufrido transformaciones como ser la siguiente. El verde lo di vuelta, ¿ven? Su numerador y denominador los cambié de lugar. El negro hice lo mismo, pero lo elevé al cuadrado en ambos casos. El rosa lo di vuelta. El negro lo di vuelta. El azul lo di vuelta y le puse una raíz cuadrada. Los otros dos no los toqué. ¿Para qué hice eso? Porque lo que apareció ahí es gente con cara conocida. Este es el número de Fruit. Este lo conocen, es el número de Reiner. Este es el número de Mach. Este es el número, perdón, el número de Weber. Entonces, tantas variables que teníamos, y resulta que se congelaron un montón. Por lo tanto, la función explícita inicial de los números pi a la que habíamos arribado se convierte de golpe en que las variables reales son delta p, velocidad y densidad, y todas las demás quedan fijadas por estos números fijos que les indico acá. Por lo tanto, aun cuando el modelo es súper complicado, el número pi, los números pi, o sea, el tener Buckingham permite entregar una solución con muy pocos grados de libertad. O al revés, con muchos, porque tenemos muy pocos condicionamientos, porque tenemos que adaptarnos a los números estos adimensionales, y las variables son solamente delta p, b y ρ. Bueno, esto permite entonces plantear el análisis dimensional y a su vez encontrar la utilidad del conocimiento de estos números, que es lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, ¿qué son esos números? Como aparecen, para qué sirven. Estos son los principales números dice adimensionales, no dimensionales. Entonces, veamos los sistemas de fuerza que se pueden plantear en la mecánica de los fluidos. ¿Cuáles son las principales fuerzas que actúan en un sistema en el que están involucrados los fluidos? Un fluido puede estar sometido a acciones de gravedad, de presión, fuerzas de inercia, fuerzas centrífugas, fuerzas de viscosidad, de compresibilidad, inercias ya lo mencioné, tensión superficial. Generalmente un fluido no está sometido simultáneamente a todas estas fuerzas, pero sí algunas. Entonces intentamos identificarla y supongamos que un fluido está sometido a una sola, a esta, a las fuerzas de inercia. Si el fluido está sometido a las fuerzas de inercia, ¿cuál es la ecuación que rige? Chicos, ¿pueden bajar ese ruido? ¿Pueden bajar ese ruido, por favor? ¿Pueden bajar ese ruido?
la ecuación fuerza igual a masa por aceleración se puede transformar en este caso, en que la fuerza sea de inercia, en esta, ¿no? Masa es densidad por longitud al cubo, o sea, volumen, y la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación tiene esta forma: densidad, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado. Una fórmula como esta está caracterizando un sistema inercial. ¿Qué pasa ahora si de todas las fuerzas nos quedamos solamente con la gravedad? ¿Cuál es la fuerza, la ecuación, el algoritmo que rige esta situación gravitatoria? Fuerza igual a masa por aceleración, pero ahora cambiamos la aceleración por la aceleración de la gravedad. La fuerza entonces será volumen por densidad reemplazando a la masa. El volumen es longitud al cubo. Y esta entonces es la ecuación característica de un sistema de fuerzas gravitatorias. Supongamos ahora entonces que tenemos nuestros sistemas de fuerza y aparece este señor que le interesa evaluar cuál es la incidencia de las fuerzas de gravedad y las fuerzas de inercia. Se inventa un sistema en donde solamente estén en juego sistemas de inercia y sistemas de gravedad. Y se pregunta quién manda. Supongamos un canal lleno de un fluido muy espeso. Si el canal lo inclinamos un poquito, esa gelatina, digamos, no va a avanzar porque va a ganar la viscosidad. Pero si lo inclinamos mucho, llegará un momento en que avanzará igual y va a ganar la inercia. ¿Cómo sabemos entonces si gana la inercia o si gana la viscosidad? Pongamos entonces en lucha ambas fuerzas y relacionemos la fuerza de inercia con respecto a la de gravedad. Cambiemos ambos números por los que vimos recién, simplificamos y tenemos el número de fluido. Velocidad al cuadrado sobre gravedad de longitud es el número de fluido. Si el número de fluido es igual a 1, empatan. Si el número de fluido es mayor que 1, gana la velocidad, o sea, gana la inercia. La gelatina avanza. Si el fluido es menor que 1, gana la gravedad. Y así siguiendo podemos encontrar números que relacionan distintos sistemas de fuerza. Supongamos que la fuerza en cuestión es la viscosidad. Y la fuerza es la viscosidad, ¿cómo escribimos fuerza igual a masa por aceleración? Nuestra fórmula es que tau es fuerza sobre área. O sea, fuerza es longitud al cuadrado, que es área por tau. Y lo vinculamos con la ecuación que corresponde a la ecuación de Newton. Vamos a ver que fuerza es longitud al cuadrado, o sea, área por viscosidad por velocidad sobre longitud. Esa es la viscosidad, la fórmula de Newton de la viscosidad. Si las vinculamos, tendremos esto. Quiere decir que esta es la fórmula que rige un sistema viscoso. Consideremos entonces a qué conclusión llega Reynolds. Reynolds dice: si yo pongo en juego un sistema inercial sobre uno viscoso y reemplazo por las ecuaciones que acabamos de encontrar, esto va a dar como resultado el número de Reynolds. Por eso es velocidad por densidad por longitud sobre viscosidad, que resulta de simplificar ambas ecuaciones. El número de Reynolds entonces dice si está ganando la viscosidad o si está ganando la inercia. Así siguiendo, nos quedamos con un sistema de fuerzas de presión. ¿Cuál es la unidad correspondiente? La fórmula será que la fuerza será presión por área. Por lo tanto, aparece Euler
que quiere vincular la relación entre las fuerzas de presión y las fuerzas de inercia. ¿Quién gana, la presión o la inercia? Una cañería, por ejemplo, tiene un fluido y el fluido avanza. ¿Quién gana, la presión o la inercia? ¿Avanza porque está a presión, sometida a presión, o avanza porque está inclinada? Bueno, ponemos entonces las ecuaciones a pelearse entre sí, el numerador y el denominador, cada una de las que acabamos de deducir, y queda el número de Euler. Si el número de Euler es mayor que 1, la cañería avanza debido a la presión. Si el número de Euler es menor que 1, la cañería avanza debido a la inercia. Así aparecemos otros señores como Mach, por ejemplo, que pretende vincular fuerzas de inercia sobre fuerzas de compresibilidad y llega al número de Mach. Si el número de Mach es mayor que 1, gana la inercia. Si es menor que 1, gana la compresibilidad. Esto lo vamos a estudiar con mucho detalle en el capítulo de compresibles. Si las fuerzas actuantes son fundamentalmente de tensión superficial, la ecuación en cuestión es que la longitud por sigma de la fuerza, entonces aparece Weber, que pone en batalla las fuerzas de inercia sobre la tensión superficial. ¿Quién gana, la inercia o la tensión superficial? Ponemos las ecuaciones correspondientes a ambos puntos de vista y tenemos la fórmula de Weber. Si la fórmula de Weber, si el índice da 1, empatan. ¿Está? Bueno, así tenemos una serie de números que nos indican cuál es la relación entre las fuerzas actuantes. Me faltaba Strula. Este vincula las fuerzas centrífugas con las fuerzas de inercia. Supongan que tenemos una boleadora que está girando a mucha velocidad con respecto a un eje, pero en vez de piolín ponemos un imán. O sea, la bola está girando unida al punto central, no con un piolín, sino con un imán. Ustedes se pondrían adelante de esa bola sin temor a que le gane la fuerza centrífuga al imán. Entonces el número de Strula diría quién gana, si las fuerzas centrífugas o las de inercia. Las de inercia retendrían la bola pegada al imán, las centrífugas romperían la acción del imán y la bola saldría por la tangente. Bueno, ejemplos. Consideremos entonces ahora un ejemplo más en donde podemos aplicar el análisis dimensional y después pasemos a ver el tema de los modelos. Esta es una bola que está descendiendo por un fluido a una velocidad v y una fuerza F de reacción del aire que se opone. Obviamente, una pelota de cualquier deporte cumple con los requisitos, ¿no? Esa pelota de tenis está avanzando a velocidad v, hay una fricción con el aire que lo impide. ¿Y cuáles son las fuerzas en juego en este modelo? Escribamos la función explícita. Va a aparecer una serie de variables que son las que estamos indicando acá. Velocidad, diámetro de la pelota, etc. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien esto? ¿Ponemos más variables? ¿Sacamos variables? ¿De qué depende que pongamos estas variables y no otras? ¿Por qué no ponemos la gravedad? Y porque no está pensado que este modelo sea aplicable a otra altura que la altura a nivel del suelo. Entonces la gravedad no va a variar. ¿Por qué ponemos como variable la densidad y la viscosidad? Y bueno, porque puede que cambiemos de temperatura y eso cambia la viscosidad del aire. Entonces, estas son las variables que van verdaderamente a moverse, a virar. Muy bien, ¿cómo presentamos el modelo entonces?
reemplazamos cada variable por su unidad, construida con las 3 dimensiones. 1, 2, 3 son 5 variables y 3 dimensiones, o sea, son 2 números pi. El primer número pi entonces toma esas 3 variables cualesquiera y deja la viscosidad como variable libre. Reemplaza las variables por sus unidades. Plantea las 3 ecuaciones con 3 incógnitas correspondientes. Despejamos del sistema. Reemplazamos arriba. Reemplazamos arriba y tenemos la solución. Fíjense que otra vez el número se presenta de forma tal que es igual a la inversa del número de Reynolds. El segundo número pi permite cambiar la viscosidad por la fuerza F, con lo cual planteamos entonces el sistema de ecuaciones en longitud, en tiempo y en masa, y lo resolvemos. Reemplazando arriba, tenemos el número pi. Y ahora reemplazamos la función explícita inicial por una función explícita de números pi. Es decir, estos son los números pi. Esta es la función explícita. Si de esa función explícita, fíjense que acá hay 2f, ¿no? Esta es la fricción, esto es función. Entonces, esta fricción la despejamos si está acá. Y esta f, que es función, está acá. Ahí. Por lo tanto, si queremos calcular la fricción del aire, multiplicamos la densidad por el cuadrado de la velocidad por el cuadrámetro del diámetro por una función del número de Reynolds. Si queremos sacar función del número de Reynolds y dejar simplemente Reynolds, entonces esto no es una igualdad sino una proporcionalidad. Para convertirlo en una igualdad tenemos que agregar una constante. Encontrar esa constante significa hacer un modelo en escala reducida y encontrarla, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces este f igual a estas variables por una función de Reynolds es equivalente a f igual a una constante por estas variables por Reynolds directamente. Bueno, esto dejémoslo por ahora. Pasemos ahora a la segunda parte, que es la similitud. Hemos determinado una ecuación en donde se pone de manifiesto la relación funcional entre las variables intervinientes, y ahora necesitamos calibrar el modelo, es decir, determinar la constante, para lo cual tenemos que construir un modelo a escala reducida para llevarla al laboratorio. Pregunto primero esto. ¿Es serio este modelo? ¿Esta lancha puede ser modelada por esta porquería? La respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Pregunto. Porque, ¿qué es lo que estamos modelando? Tendría que tener la misma geometría. No tanto. Lo que tiene que cumplir es el hecho de calcar lo que tiene que calcar. ¿Qué tiene que poner? Es que tiene otra forma, y al tener otra forma, o sea, va a tener otras propiedades, me parece. Mirá, lo que me tiene... parece que ponerle las botellas arriba le hace como un reflejo contra el viento que la lancha no lo tiene. Entonces. Bueno, pero eso lo van a indicar los números.
Los números van a indicar si cumple o no con el objetivo de ser modelo. ¿Y cuándo cumple el objetivo de ser modelo? Cuando replica exactamente la relación del fluido con la lancha. Si la lancha y el fluido se ponen de manifiesto una determinada relación, y esa relación es la misma de este cachivache con su fluido, entonces es un modelo adecuado. Si no lo es, no es un modelo adecuado. No importa que esté pintado de rojo, lo que importa es que la relación con el fluido que estamos intentando descubrir la tiene que cumplir en forma calcada. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esos números que nos van a poder indicar si esta cosa que está allí es un modelo adecuado o no del prototipo que intenta imitar. Repito, no es una lanchita que intenta imitar a la lancha, es un objeto interactuando con un fluido que intenta imitar la interacción de la lancha con un fluido. Es importante darnos cuenta que el prototipo no es un objeto, es un objeto con su fluido y con su problemática. Bueno, primero que nada, lo que vos me dijiste recién, tiene que haber una similitud geométrica, si no, no es un modelo viable. ¿Qué es la similitud geométrica? Es la siguiente: si hay una determinada proporción en X, la misma proporción se tiene que cumplir en Y y en Z. Es decir, la relación del modelo y prototipo en X tiene que ser la misma que en Y, la misma que en Z. O sea, si el cuadradito azul es la mitad de alto, tiene que ser la mitad de ancho y la mitad de profundo. Si no, no es un modelo. Primero que nada, tiene que cumplir similitud geométrica. El caballito ese es un modelo a escala reducida del caballote, pero ojo, no solo tiene que cumplir similitud geométrica, hay más requisitos. Este es el más sencillo, que es la similitud geométrica. La siguiente, fíjense, aquí hay similitud geométrica entre un avión y su modelo. La siguiente es la similitud cinemática. Es decir, cinemáticamente tienen que funcionar igual. Entonces, me pregunto, ¿este chorro puede ser modelado por este chorrito? ¿Ese chorrito es un modelo adecuado del chorro grandote? Puede ser que no, porque se ve mucho más, el caño se ve mucho más largo. Vamos a ver, determinemos si sí o si no. Pongamos un eje de coordenadas para cada uno y ubiquemos un punto en el fluido. Y analicemos la velocidad que ese punto tiene en el prototipo y en el modelo. Velocidades compuestas en el eje X y en el eje Z. Midamos entonces la velocidad del prototipo en el X y en el Y, y la velocidad del modelo en X y en Y. Y veamos entonces si existe o no existe el cumplimiento de esta relación. Pongamos la velocidad en X del prototipo en relación con la velocidad en Y del prototipo y pongamos iguales velocidades del modelo. Si esta relación se cumple la relación cinemática. Es decir, si en el chorro grandote la velocidad en X es el doble que la velocidad en Y, en el chorro chiquito la velocidad en X debe ser el doble que la velocidad en Y. Es decir, tiene que guardar relación en las velocidades de los dos ejes. Por ejemplo, si la velocidad en el prototipo en el eje X dividido en el eje Y diera 1, la relación de las velocidades en el modelo también tiene que dar 1. Si eso se cumple, el chorro chiquito es modelo adecuado del prototipo. Si no, no, desde el punto de vista de la similitud cinemática. La similitud cinemática implica varias cosas
Primero, el patrón de líneas de corriente es el mismo, el modelo que en el prototipo. Además se cumple una cuestión muy interesante, que es la siguiente. ¿Qué pasa si fruit del modelo es igual a fruit del prototipo? ¿Qué medía el número de fruit? El número de fruit medía velocidad dividido raíz de gravedad de longitud. Es decir, ¿cuál era la guerra de fuerzas del número de fruit? Era la inercia sobre la viscosidad. La inercia representada por la velocidad, no, inercia sobre gravedad, perdón. Y la inercia sobre gravedad. Entonces, si el número de fruit daba 1, las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad eran iguales en el modelo que en el prototipo. Si fruit era mayor que 1, ganaba la inercia, si no, ganaba la gravedad. Supongamos un río, un arroyo, un canal, un curso de agua. Por gravedad, el curso tiende a demorarse, por inercia tiende a precipitarse. Entonces, ese río va a llevar un caudal aletargado, un caudal de remanso, un caudal lento, en el caso de que la gravedad retenga la inercia. Pero va a llevar un caudal desmesurado, desproporcionado, turbulento, revoltoso, si la inercia le gana a la gravedad. ¿Quién mide eso? El número de fruit. Bueno, ahí tenemos el número de fruit en el modelo, que tiene que ser igual al número de fruit en el prototipo para que haya similitud cinemática. Si esa igualdad se cumple, podemos simplificar la gravedad, porque es la misma para los dos, y hacer este pasaje de términos. Con lo cual, la escala de los cuadrados de las velocidades tiene que ser igual a la escala de las longitudes. Es decir, se tiene que cumplir, o se va a cumplir lo que está indicando aquí esta fórmula, de modo tal que si la relación de longitudes, o sea, la relación geométrica modelo prototipo está determinada, eso implica una relación de los cuadrados de las velocidades. O sea, si yo tengo una escala geométrica y digo que el prototipo va a ser la mitad de grande, el modelo va a ser la mitad de grande del prototipo, el cuadrado de la velocidad del modelo será la mitad del cuadrado de la velocidad del prototipo. Entonces, por ejemplo, vamos, me quedo con este barco y su modelo. Digo, ¿este modelo del barquito de papel puede ser modelo del barco? Tiene que cumplirse esta relación. Para que se cumpla esta relación, averiguo primero la longitud geométrica y me entero que la escala es 1 en 100. O sea, el barquito chiquitito es 100 veces más chico que el otro. ¿A qué velocidad viaja el barco grande? El barco grande viaja a 15 nudos. Entonces pregunto, este barquito chiquito es 100 veces más chico que el barco grande. El barco grande viaja a 15 nudos. El barco chiquito es un modelo adecuado que cumple la similitud cinemática. Hago la cuenta esta que voy a hacer ahora y les contesto. Si el barco chiquito viaja a la velocidad que está indicada acá, que es 1,5 nudos, es un modelo que cumple la similitud cinemática. Porque si la longitud es 1 en 100 entre el modelo y prototipo, 1 en 100 tiene que ser la relación de los cuadrados de las velocidades. Por lo tanto, en esta ecuación despejamos la velocidad del modelo con la velocidad del prototipo. Ese barquito es un modelo desde el punto de vista cinemático del barco grandote, ya que siendo 100 veces más chico, viaja a una velocidad de 1,5 nudos cuando el otro viaja a 15.
O sea, el barquito va a ser un modelo que cumple la similitud cinemática del barco que viaja a 15 nudos, siempre y cuando esté viajando a 1,5 nudos, ni más ni menos. Entonces, si el barco es blanco, el barco chiquito no tiene que ser blanco, tiene que viajar a esa relación de velocidades teniendo esa relación de dimensiones. Por lo tanto, si hay igualdad del número de Froude entre el modelo y el prototipo, se está garantizando el cumplimiento de la similitud cinemática. Y eso es muy importante. Similitud geométrica, similitud cinemática, no termina ahí. Viene la similitud dinámica. ¿Qué significa la similitud dinámica? Significa que debe haber una relación de fuerzas como la hay de velocidades. Entonces, esa lucha imitada por el modelo será un modelo adecuado de prototipo si las fuerzas en juego guardan la misma relación. Supongamos que hay fuerzas actuantes en un sistema de fuerzas que podrían ser, por ejemplo, estas que estoy indicando acá. Si es cierto que en un determinado momento están en juego estos sistemas de fuerzas, es cierto entonces que cabe analizar si se cumplen estas relaciones que van a aparecer ahora. Es decir, la fuerza de inercia en el modelo guarda una relación con las fuerzas de inercia en el prototipo y eso obliga a que la misma relación sea de las fuerzas de presión, de viscosidad y de gravedad. Es decir, se guarda la similitud dinámica cuando la relación entre fuerzas es la misma para los distintos tipos de fuerza. O sea, si la inercia del modelo es la mitad del prototipo, la fuerza de presión debe ser la mitad del prototipo, la de viscosidad también y la de gravedad también. Si se cumple eso, se cumple la similitud dinámica. Consideremos entonces que así como relacionamos fuerzas de inercia del modelo y fuerzas de inercia del prototipo como una constante, también podemos hacer pasaje de término y relacionar fuerzas de inercia versus presión en el prototipo y replicar esa relación en el modelo. Lo mismo tiene que pasar con la relación inercia-viscosidad. Lo mismo tiene que pasar con todos los tipos de fuerzas intervinientes. Entonces, para hacerla más fácil, consideremos estas distintas fuerzas, inercia, presión, viscosidad y gravedad, en juego y veamos qué relación tienen que tener las fuerzas en el modelo y el prototipo. Consideremos la actuación solo de dos fuerzas, inercia y presión. Si se cumple eso, se cumple este pasaje de términos. Si la fuerza de inercia en el modelo es la mitad o la cuarta parte que la fuerza de inercia en el prototipo, eso quiere decir que haciendo el pasaje de términos correspondiente, se cumple que la relación inercia-presión en el modelo tiene que ser la misma que inercia-presión en el prototipo. ¿Quién mide entonces esta relación? Inercia-presión, el número de Euler. El número de Euler medía la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de presión. Por lo tanto, si el número de Euler es 1, se cumple la similitud dinámica entre el modelo y el prototipo, siempre y cuando las fuerzas interactuantes sean inercia y presión. Entonces, se cumple la relación de similitud dinámica entre el modelo y el prototipo, no sé, depende de qué fuerzas están interactuando, inercia y presión.
La relación inercia-presión en el modelo, ¿cuánto vale? 1. Y la relación inercia-presión en el modelo, en el prototipo, ¿cuánto vale? 1. Coinciden. Entonces el número de Euler vale 1 y se garantiza la similitud dinámica entre prototipo y modelo para estas dos fuerzas interactuantes. ¿Qué pasa si cambiamos de fuerzas? Bueno, si me cambian la fuerza, me patean el tablero. Me quieren patear el tablero. ¿Qué quieren poner? Quieren poner fuerzas de inercia y viscosidad. Inercia y viscosidad entre el modelo y prototipo tienen una relación que implica que las fuerzas, inercia y viscosidad en el modelo tengan la misma relación que en el prototipo. O sea, ¿qué número manda acá? ¿Qué número regía las fuerzas de inercia y la viscosidad? Un viejo amigo de la casa ya, ¿no? Entonces, si el número de Reynolds es igual a 1 para el prototipo y para el modelo, y las fuerzas actuantes son inercia y viscosidad, entonces se garantiza el cumplimiento de la similitud dinámica. Si fueran las fuerzas de la lámina anterior, que no me acuerdo cuáles eran, y el número de Reynolds da 1, ¿qué significa? Y nada significa, porque el número de Reynolds rige su validez de que valga 1 siempre y cuando las fuerzas en cuestión sean inercia y viscosidad. Así las cosas, si tomamos ahora la existencia de estas dos fuerzas de inercia y gravedad, la relación entre modelo y prototipo de cada una tiene que ser constante, y entonces la relación en el modelo inercia y gravedad tiene que ser igual al prototipo. ¿Quién mandaba la relación inercia y gravedad? Froude. Si Froude vale 1 en el prototipo y vale 1 en el modelo, son iguales, entonces se cumple la similitud dinámica. Entonces cada uno de estos señores marca si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la similitud dinámica para cada par de fuerzas. Si cambio las fuerzas, tengo que cambiar el número. Entonces la cosa de la similitud es bastante más complicada de lo que parece a simple vista cuando uno ve un avión y un avioncito. Entonces, veamos un caso donde intervenga un poco todo esto junto. Y es este ejemplo de aplicación. Aunque aquí hay otra conclusión que podemos sacar. No la mencioné, estoy volviendo para atrás. Y es este caso. Supongamos que tenemos un sistema donde hay inercia y gravedad. Si hay inercia y gravedad, analicemos la similitud entre el modelo y prototipo desde el punto de vista geométrico y se cumple. Analicemos la relación cinemática. Supongamos que el Froude para el modelo da lo mismo que el Froude para el prototipo. Eso garantiza que se cumple la similitud cinemática. Supongamos que las fuerzas sean inercia y gravedad, y como el Froude dio igual entre el modelo y prototipo, se está cumpliendo también la relación cinemática, es dinámica. Por lo tanto, siendo las fuerzas en juego, inercia y gravedad, valiendo al Froude lo mismo en el modelo que en el prototipo, se cumple simultáneamente, auténticamente, la igualdad en la relación cinemática y en la relación dinámica. Por eso el Froude es maravilloso en esos aspectos, sobre todo en los sistemas donde entran en juego inercia y gravedad, que son los sistemas de escurrimiento de fluidos libres, canales, ríos. Un río corre si gana la inercia, se estanca si gana la gravedad. El río es más turbulento cuando más inercia lleva, es más estancado cuando más se deja llevar por la fuerza de gravedad.
Entonces,